44 años y 8 meses de prisión para los dos autores del asesinato de El Chispi, el hombre que fue abatido a tiros hace 2 años en Salamanca mientras llevaba a su hija en brazos. Además, se les ha prohibido entrar en la provincia durante una década. Hola, ¿qué tal? Y pendientes también de cómo ha ido la reunión entre jueces y fiscales y el Ministerio para desbloquear el conflicto de estas semanas. Fátima Pérez. Una vez más, los jueces y fiscales no han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Han calificado su oferta como algo inaceptable y por eso hoy se han vuelto a reunir, todo en el día en el que los funcionarios de justicia además se han vuelto a concentrar y han anunciado una huelga indefinida. En libertad, pero con orden de alejamiento para los 3 arrestados por intentar secuestrar a una mujer familiar suya que vivía aquí en Valladolid en una casa de acogida tras sufrir durante 30 años malos tratos. Intentaban llevarla a la fuerza a su casa de Ponferrada. Es el momento en el que sindicatos y patronal firman el acuerdo salarial para los 3 próximos años. El pacto incluye una subida del 4% en 2023 y el 3% los 2 siguientes años. Ningún miembro del Gobierno ha sido invitado al acto. Sin meter a nadie porque el acuerdo es bueno para todos. Patronales y sindicatos han puesto en valor el trabajo bipartito para alcanzar este acuerdo que puede traer beneficios económicos para España. Y queremos poner en valor es el diálogo social bipartito. Nunca se había firmado un acuerdo de negociación colectiva, una ANC, en un contexto de inflación como el que estamos viviendo. El Gobierno prohibirá trabajar a pleno sol si hay alertas por calor extremo. Lo ha adelantado hoy la ministra de Trabajo, pero se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Sergio García. Sí, será además vía decreto para que entre en vigor lo antes posible. Entre otras cosas, el Gobierno quiere prohibir trabajar cuando haya alertas por calor extremo y también obligar a las empresas a que cuando esto suceda modifiquen las jornadas laborales. Estas medidas llegan en un contexto de temperaturas más altas de lo habitual y de sequía. Los embalses de nuestro país están por debajo del 50% de su capacidad, un nivel todavía inferior al del año pasado, cuando ya hubo que aplicar restricciones de agua en verano. La buena noticia es que las lluvias llegarán este fin de semana a buen seguro. El campo lo agradecerá. El mercado castellano de Valladolid abre sus puertas hasta el próximo domingo 14 con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado. Talleres artesanales, gastronomía y música castellana inundarán durante estas jornadas la plaza de San Pablo. Esta es la foto del día. Sindicatos y empresarios firmando el acuerdo salarial para los 3 próximos años. Y este acuerdo establece una subida del 4% en 2023 y del 3% para 2024 y 2025. Por cierto, no ha habido nadie del Gobierno. Ellos lo han querido así. Sara Ayuso. Sindicatos y patronal han puesto en valor el trabajo bipartito, el papel que constitucionalmente han dicho les corresponde. No se trata de vetar a nadie, pero tampoco de que nadie se atribuya el éxito de este acuerdo, que es bueno para todos. Esto es bueno para el Gobierno, para la oposición, para los que piensen como nosotros, para los que no piensen como nosotros. Creo que nos sitúa en unas condiciones inmejorables como país. Genera certidumbre. La certidumbre es el primer paso para lo que buscamos, estabilidad. Para tratar de superar el gap que a veces existe entre lo que se legisla y lo que ocurre en la vida. Este acuerdo va más allá de una subida salarial. Introduce una batería de medidas que se adaptarán a la realidad de cada sector. Ante el absentismo laboral, se permitirá que las mutuas puedan realizar pruebas y tratamientos de rehabilitación. Se busca agilizar la asistencia de los trabajadores y reducir así la duración de las bajas. El texto también da la posibilidad de alargar los contratos temporales para convenios sectoriales y se creará un censo anual de personal fijo discontinuo en las empresas. En cuanto a la jornada laboral, se insta a adoptar fórmulas de flexibilidad horaria, de manera que sea preferente el cómputo total de horas anuales. Y los convenios garantizarán la desconexión digital de los trabajadores. No estarán obligados a contestar llamadas ni correos fuera de su jornada, a no ser que sea de extrema urgencia. En este sentido, se impulsarán programas para prevenir el estrés laboral.
Para rejuvenecer plantillas se potenciará la jubilación gradual y el contrato relevo, además de fomentar los planes de pensiones dentro de las empresas. Para pluses económicos piden criterios objetivos y con perspectiva de género, y para los contratos públicos recoge una revisión de los precios para, por ejemplo, los de obras públicas o servicios de limpieza. Y mirando al futuro, contempla proteger los derechos de los trabajadores frente a la inteligencia artificial y el uso de algoritmos. El Gobierno quiere prohibir trabajar al aire libre cuando se activen las alertas por calor, y eso quiere decir que va a ser difícil ver por la calle trabajando a pleno sol a un barrendero o a un empleado de la construcción, por ejemplo. Mañana se ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario. Sergio García. Así lo ha comunicado Moncloa. Quieren pactar medidas urgentes para hacer frente a la sequía que atraviesa España. Algunas de ellas, por cierto, ya las ha adelantado esta mañana Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha explicado que el Gobierno quiere prohibir trabajar cuando haya alertas por calor extremo y que también dictarán una serie de medidas a las empresas para que adapten la vestimenta de los trabajadores. Importante porque todas las empresas deberán de cumplir con esto. Por eso el Gobierno lo que está haciendo es adaptar el decreto de prevención de riesgos laborales. Las medidas que se aprobarán mañana llegan en una situación en la que las temperaturas están batiendo récords en las semanas anteriores. En abril se batieron en 5 capitales de Castilla y León, pero lo que más preocupa es la sequía. El nivel de agua embalsada se sitúa por debajo en España del 50%. Es el quinto peor dato desde que hay registros. La buena noticia es que este fin de semana un frente dejará lluvias en prácticamente toda España. Las temperaturas bajarán drásticamente. En el caso de Burgos, hasta los 14 grados. El líder de los populares ha pedido hoy a Pedro Sánchez un pacto nacional contra la sequía. Alberto Núñez Feijóo propone doblar la inversión en políticas hídricas. No es de recibo que usted ahora me hable de no sé qué, cuando lo primero que tenía que haber hecho usted era, como mínimo, ya el año pasado, hacer una conferencia de presidentes para el agua. La infraestructura prioritaria en España en este momento son las infraestructuras hídricas, las infraestructuras hidráulicas. 44 años y 8 meses de prisión para los 2 autores del asesinato de El Chispi, el hombre que fue abatido a tiros hace 2 años en Salamanca. Tendrán que indemnizar con 200.000 euros a la viuda y a 600 a su hija. Ambas presenciaron el crimen. José Ángel de Caso, ¿qué más detalles tenemos? Pues entre los detalles es que esa cantidad de 600 euros con la que hay que indemnizar a la hija queda pendiente de que pueda ser mayor hasta que se acredite que precisamente es hija del Chispi. Es una de las notas llamativas que recoge la sentencia. Los años de prisión, como mencionabas, 44, 23 para Elvinas, 17 para la Rocío, además de 2 años y 4 meses por tenencia ilícita de armas. También tendrán que indemnizar a los padres con 35.000 euros, tanto al padre como a la madre. No podrán residir en Salamanca durante 10 años, ni en ningún municipio o localidad en el que se encuentre tanto la viuda como la hija, y los 8 primeros años, una vez que hayan cumplido las penas de privación de libertad, tendrán que estar en libertad vigilada. Gracias, José Ángel. Y en Salamanca la policía ha detenido a un hombre de 74 años por agredir sexualmente a sus nietas. Ellas lo han denunciado ahora, pero ocurrió en 2002, entre 2002 y 2018. En aquellos años eran menores de edad. El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional del acusado. Huyó de Ponferrada porque su exmarido la maltrataba. Los servicios sociales le consiguieron un piso de acogida en Valladolid, pero su familia se enteró de dónde estaba. Intentaron secuestrarla, pero la policía los ha detenido. Ahora Natalia Fernández, el juez, los ha dejado en libertad. En libertad, pero con orden de alejamiento. La decisión se tomaba después de pasar a disposición judicial. Todo ocurría ayer por la tarde cuando la víctima se encontraba dando una vuelta con una de sus compañeras del piso de acogida. Se encontraba con su marido, con su yerno y también con su hija, y tras en varias ocasiones intentar convencerla de que volviese a su casa en Ponferrada, en León, y ella negarse, la metían a la fuerza dentro de un vehículo. La Policía Nacional lograba alcanzarlo y salvar a la mujer.
Con este ataúd, los funcionarios de justicia han escenificado la muerte de la justicia. En Soria continúan las protestas para pedir al Ministerio mejoras salariales. Llevan realizando paros desde el pasado 17 de abril. Pues esta tarde las 7 asociaciones de jueces y fiscales han retomado la negociación con el Ministerio para evitar su huelga del 16 de mayo. Y otra huelga es la que hoy han anunciado los funcionarios de justicia. Fátima Pérez, ¿a partir de cuándo? Sí, los funcionarios de justicia han anunciado una huelga indefinida que comenzará el día 22 de mayo. Además, hoy en Castilla y León ha habido varias manifestaciones para pedirle al Ministerio de Justicia que tengan en cuenta sus reivindicaciones. Por otro lado, la huelga que tenían convocada los jueces y fiscales a partir del día 16 de mayo sigue en pie, aunque hoy se han reunido con el Ministerio de Justicia para intentar llegar a un acuerdo y ver si se puede desconvocar esa huelga. Aún no sabemos nada de las negociaciones porque siguen en esa reunión. Gracias, Fátima. CESIF, Comisiones Obreras y UGT se han concentrado esta mañana a la puerta de los hospitales. La convocatoria se ha hecho de urgencia y en pleno proceso de negociación con la Consejería de Sanidad. Los sindicatos reclaman que se pongan fechas a las medidas acordadas el viernes y por las que accedieron a suspender el paro previsto para hoy. Sanidad ha mostrado su sorpresa por esta nueva movilización y asegura que se está cumpliendo con lo comprometido. Un hombre de 56 años ha fallecido en un accidente de tráfico en Hoyo Redondo, en Ávila. El siniestro se ha producido al chocar de manera frontal una furgoneta y un camión en la AV102. Otro varón de 54 años ha sido trasladado al hospital. Copió en el examen teórico del carné de conducir. Le han pillado en Burgos, pese a que intentó aplicar técnicas innovadoras. A través de un teléfono móvil le mandaba fotos de las preguntas a un amigo, que las respondía por un auricular. Lo más sorprendente es que aún así suspendió. Se enfrenta a una multa de 500 euros y no podrá volver a examinarse, aunque quiera hacerlo de forma legal, hasta dentro de 6 meses. La verdad que fue una sorpresa. La enfermedad no es hereditaria, pero sí que hablan de factores genéticos, pero en mi familia nadie había tenido ni lupus ni ninguna enfermedad parecida autoinmune. Entonces, en nuestro caso, pues imagínate, con 18 años te dicen que tienes un lupus, que es una enfermedad para siempre. Es la historia de Pilar. Le detectaron lupus con tan solo 18 años. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad crónica y autoinmune que afecta de manera diferente a cada paciente. Los síntomas no son siempre visibles, pero les cambian totalmente la vida. A Pilar le detectaron lupus con tan solo 18 años. Ahora tiene 50 y aprende a vivir con una enfermedad crónica que es invisible. Mucha gente la considera banal o no la conoce con exactitud. Yo en mi caso prácticamente no puedo trabajar porque estaba siempre de baja. Como Yolanda. Entre brote y brote y como me quedó el esqueleto, pues tuvieron que darme la incapacidad laboral para trabajar. El lupus se manifiesta de muchas maneras. Cansancio extremo, fatiga, fiebre. Siempre he tenido varios brotes, entonces bueno, acabé tomando mucho corticoide, con lo cual mis huesos pues se han lastimado bastante. Brotes que se controlan con medicación, pero que en ocasiones pueden tener consecuencias muy graves porque es sistémica y puede afectar a cualquier parte del organismo. El brote no se pudo controlar porque como era un tema nervioso era más complicado, entonces la inflamación con la medicación no bajó, con lo cual me produjo una paraplegia. Además de condicionar su vida social. No te puedes ir de vacaciones con amigos porque siempre te encuentras mal, no te permite salir a lo mejor lo que una persona joven de tu edad. Desde la asociación reivindican un día como hoy poder hacer visible lo que parece invisible. Yo veía que no había ningún partido que se presentase con ninguna mujer, entonces dije, voy a intentarlo yo. Ha habido más mujeres, porque este año pues no habrá coincidido, no habrán encontrado la candidata adecuada. Son las únicas mujeres que se presentan a las elecciones municipales en Zamora y en Soria. El resto de candidatos son hombres, una proporción que en el resto de listas también se decanta un año más del lado masculino. Solo 32 mujeres encabezan las listas en las capitales de provincia y Ponferrada frente a 70 hombres.
Ella es Patricia, la única mujer candidata a la alcaldía de Zamora. Lo mismo le ocurre a Belén, pero en Soria. Si somos el 50% de la población, ¿por qué no vamos al 50%? Me ha sorprendido bastante porque creo que las mujeres de Zamora están muy bien preparadas. Una situación a la que aseguran están acostumbradas y que la ley de paridad no termina de solucionar. Hay que ir a los mejores perfiles, me da igual en lo que sea. Tal y como está redactada la ley electoral, la paridad viene impuesta. Que vayan más arriba o más abajo, el trabajo de cada uno es donde al final define dónde te quedas. Otras 30 aspirantes las acompañan en esta aventura electoral en el resto de capitales y Ponferrada. En otras listas, la mayoría, los hombres les pasan por delante. Más paridad se ve a la hora de completar los listados. Algunos de ellos incluso son cremallera, como establece la ley desde marzo para futuros procesos electorales. La igualdad no va en conseguir listas paritarias, sino en que nos empoderemos realmente y tiremos para adelante nosotras. Una lucha que apuestan se centre en la idoneidad y que se trabaje peldaño a peldaño. El viernes entramos en campaña, aunque ya llevamos meses escuchando promesas electorales, unos compromisos que después se pueden evaluar con los datos del Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, ¿en qué han invertido el dinero los ayuntamientos esta legislatura? Analizando los de Castilla y León, en los últimos 4 años, el de Segovia es el que tiene un mayor gasto por habitante en seguridad y movilidad y bienestar comunitario. El de Soria es el que más ha destinado a vivienda y urbanismo y a medio ambiente. Y en Burgos encontramos el mayor gasto en transporte público, con 107 euros por cada vecino. Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca es el que más ha destinado a comercio, turismo y pequeñas empresas. La Junta Electoral Central desestima el recurso interpuesto por el Partido Socialista contra el portavoz de la Junta por unas declaraciones en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. La Junta Electoral considera que Carlos Fernández Carriedo no ha incurrido en una vulneración de la ley electoral. Este mismo órgano hoy mismo ha anunciado una segunda sanción a la portavoz del Gobierno Central, Isabel Rodríguez. En la gira de precampaña, hoy Alfonso Fernández Mañueco ha estado apoyando a los candidatos de Peñafiel, Olvega y Ágreda. En estos pueblos, el líder de los populares de Castilla y León ha apostado por servicios públicos de calidad, también por trabajar para generar oportunidades y así luchar contra la despoblación. Vamos a seguir trabajando para generar oportunidades, para generar futuro y progreso, especialmente en el medio rural, para que haya más posibilidades de quedarse a vivir aquí y para eso es fundamental que haya empleo. Y Luis Tudanca ha viajado esta tarde a Benavente, donde ha destacado el desarrollo industrial de la comarca en los últimos años. Se ha mostrado seguro de que ese trabajo del alcalde socialista se verá recompensado en las elecciones para evitar, ha dicho, la reedición del gobierno de coalición de la Junta en ese y en otros ayuntamientos. La alternativa a que Luciano siga siendo alcalde es que haya una reedición, una réplica del gobierno del señor Mañueco y del señor García Gallardo, que en los ayuntamientos de Castilla y León, que en Benavente, haya mini Mañuecos y mini García Gallardos gobernando en coalición. Una comunidad autónoma donde las cosas van fatal, Castilla y León, donde los recortes de maestros, de aulas rurales, los recortes de pediatras, de médicos, de enfermería, los cierres de consultorio o el mantenimiento sin atención van alimentando esa terrible espiral que queremos revertir. En el mismo escenario, el Congreso, y con solo 2 semanas de diferencia, Teresa Rivera vuelve a criticar a la Junta por las políticas contra la despoblación. El presidente de la Junta la ha respondido esta misma tarde, pide su dimisión y presenta algunos datos como que la comunidad ha recuperado el PIB previo a la pandemia y el desempleo está 3 puntos por debajo de la media española. Es que están más preocupados por la bronca que por hacer cosas. El gobierno de Sánchez frente a la despoblación, el resumen es bien sencillo. Nada, o mejor dicho, nada de nada. Queremos que la ministra Rivera dimita por la falta de dignidad en sus críticas a las personas de Castilla y León y a esta tierra.
Bildu tiene en sus listas a 44 personas que fueron condenadas por pertenecer a ETA y 7 de ellos estuvieron implicados en asesinatos. Lo ha denunciado el colectivo de víctimas del terrorismo y las reacciones no han tardado en llegar. La oposición le ha recordado al Gobierno que estos son sus socios. Sergio García, ¿qué ha dicho el Ejecutivo? Pues Pedro Sánchez no ha querido entrar en este asunto. Dice que al contrario que la oposición, él no utiliza el terrorismo para dividir a la sociedad. Lo que está claro es que este tema escuece dentro del Partido Socialista porque ningún ministro, tampoco ningún diputado ha querido responder a esta pregunta, a excepción de uno, el que fue ex Lehendakari, Patxi López, ha dejado claro que no le gustan nada las nuevas listas de Bildu. 44 miembros de las listas electorales de Bildu estuvieron condenados por terrorismo, 7 de ellos por asesinato. Estos son sus socios, señor Sánchez. Este es el cartel electoral con el que se presenta su partido. Así se lo ha reprochado en el Congreso el PP al presidente del Gobierno, que en su respuesta yo comprendo su frustración. Ha evitado hablar del tema, tampoco cuando se lo ha mencionado Inés Arrimadas. Trata peor a un partido de la oposición como el nuestro que a un partido como Bildu. La única referencia de Sánchez, indirecta, en esta respuesta al PNV sobre otro asunto. Yo, desde luego, no voy a utilizar jamás el drama del terrorismo para dividir a la sociedad, tampoco para enfrentarla. No lo voy a hacer ahora, otros sí lo han hecho. Si ha dicho algo Patxi López. No lo voy a valorar, no me gusta nada. Y más comprensión con Bildu han mostrado Unidas Podemos. Es un partido democrático que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos y no tengo nada más que decir. Feijóo, por su parte. La presidencia del Gobierno no puede descansar en un partido como Bildu. Mientras desde Vox la reacción ha sido contundente. Se nos ha censurado por decir que son filoetarras, nos hemos quedado cortos porque realmente los de Bildu son etarras. Y Esquerra, uno de los apoyos habituales del Gobierno, que ETA no existe hace más de una década, ha intentado así quitar importancia a este asunto. Surgieron en medio de la pandemia para dar un respiro a la hostelería. Las terrazas COVID ocupaban zonas de aparcamiento. Todavía funcionan en algunas provincias, pero en otras, como Palencia, están a punto de desaparecer. Los propietarios de los bares están obligados a retirarlas. Cristina Pastor. Son un centenar las terrazas COVID de Palencia que tendrán que desaparecer. El Ayuntamiento autorizó de manera provisional a los hosteleros instalarlas para hacer frente a las pérdidas económicas motivadas por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, ahora las tendrán que quitar. Los grupos de la oposición del consistorio, incluido el Partido Popular, socio del alcalde, han rechazado la aprobación de la nueva ordenanza municipal que permitiría su uso. El alcalde de la ciudad, Mario Simón, dice que es una irresponsabilidad y que esta decisión afectará a la ciudad. No habrá ni rastro de terrazas COVID en Palencia. Los hosteleros deberán retirarlas sin excepciones. Porque gracias a esto hemos salido adelante durante mucho tiempo. Yo sí que la he aprovechado cada día 100%. Me va a dar mucha pena. Para Amaya, la propietaria de un pequeño bar en un barrio de Valladolid, la terraza es un balón de oxígeno. Ha pagado 800 euros por tener estas mesas en zona de aparcamiento. Se toman sus tapitas, es muy enriquecedor, la verdad, el tener otro pequeño espacio. Hay 60 terrazas en aceras de las calles de Valladolid, la mitad que en plena pandemia. León, Ponferrada y Segovia aún no han actualizado la normativa y en Ávila los locales llevan años sin pagar tasas. Pese a las ventajas, muchos hosteleros han renunciado a servir aquí. Los clientes prefieren las terrazas de siempre. Una terraza de aparcamiento es una terraza complicada, depende de la zona, ¿no? Los coches pasan muy cerca de ti. Cada ciudad pone sus condiciones. En Burgos pueden colocar 8 mesas en zona de aparcamiento y en Salamanca casi todas han desaparecido. En cualquiera de estas ciudades hay multitud de sitios donde tomarse un café en plena calle. En su día nos parecía una medida difícil de asumir y ahora ya nos hemos acostumbrado. Se cumplen 2 años desde que se estableció que no podíamos superar los 30 kilómetros por hora en muchas de nuestras vías urbanas. Desde entonces, el número de fallecidos se ha reducido en un 20%.
Los tiempos cambian y con ellos también las normas de conducción. Precisamente llevamos 2 años circulando a 30 km por hora por las calles de nuestras ciudades. El cambio en la conducción ya se ha incorporado en nuestra rutina y tiene buenos resultados. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, se han reducido un 20% los peatones fallecidos y la mayoría de conductores respeta la norma. Las señales recuerdan que no se puede superar los 30 km por hora. Tenemos nuevos agentes, nuevas formas de movilidad, patinetes, cada vez más bicicletas, y tiene que haber una convivencia pacífica, y para esta convivencia pacífica lo primero es reducir la velocidad en las ciudades. Los ciudadanos cada vez están más concienciados. Lo de 30, yo voy con mi marido y lo respetamos. O por lo menos lo intentan. Lo trato de cumplir casi siempre, nada más que pisas un mínimo ya estás en 40. Todos lo sabemos que pasamos casi todos de los 30. Y hay algunos que todavía no están del todo de acuerdo con la normativa. Una mierda, porque lo único que hace son atascos. He visto a viejos que andan más deprisa que los coches. La probabilidad de fallecer en atropellos a 50 km por hora es del 90%, mientras que a 30 km por hora es del 10%. Con esta medida se reduce hasta 5 veces el riesgo de atropello mortal. Las medidas que se están tomando de pacificación del tráfico ayudan a que haya menos accidentes y que la gravedad de estos sean menores. Y ese sigue siendo el objetivo: 0 víctimas en nuestras carreteras. Este grupo de personas ha recibido así, con abucheos, a la ministra de Transporte. Piden el soterramiento de la línea férrea en la ciudad de León. Ha sucedido en Bembibre, antes de la participación de la ministra en la presentación de los candidatos a las municipales del Bierzo y Villablino. La ministra ha anunciado además la recuperación del tráfico en la A6, en la zona del derrumbe del viaducto del Castro, para final de año, aunque solo en sentido Madrid. La furgoneta que fue robada el pasado 20 de abril del Banco de Alimentos de Segovia ha sido localizada esta madrugada en Móstoles. La policía ya trabaja en ella para intentar conseguir huellas y tras una inspección técnica será devuelta al Banco de Alimentos. No solo les robaron este vehículo, también un ordenador y más de 5 toneladas de alimentos. Las tendencias antifeministas están aumentando entre los jóvenes, sobre todo a través de las redes sociales. Según asegura un informe de la Fundación FAD de la Juventud, se están filtrando de forma intencionada noticias falsas sobre feminismo, algo que puede tener graves consecuencias como la banalización de la violencia de género. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti, siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso, para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Ya está en marcha una nueva edición de Titirimundi en Segovia. Casi 300 actuaciones en 6 días que volverán a hacer las delicias de los públicos de todas las edades. Miércoles de inauguración que aún continúa a esta hora. Alberto Guerrero. Jornada inaugural intensa hoy en Titirimundi, que aún continúa a esta hora en el Teatro Juan Bravo con un cabaret de Ana Karenina. Títeres, música y teatro que llenarán las calles, los patios y los escenarios segovianos hasta el próximo lunes 15 en esta 37ª edición. Un festival que conserva su raíz popular y que tiene el encanto de traer lo extraordinario a la vida cotidiana. Una jornada, como decíamos, intensa, que hemos empezado con un teatro infantil en una carnicería de peluches. Mañana en el Teatro Juan Bravo tendremos cita con la compañía El Espejo Negro y su tributo, el de sus títeres, a la película El Verdugo de Luis García Berlanga. El mercado castellano de Valladolid ya ha abierto sus puertas con motivo de las fiestas de San Pedro Regalado de este fin de semana. Habrá talleres artesanales y también talleres infantiles, todos ellos gratuitos. Son 86 puestos, han venido de diferentes comunidades autónomas de España y cuentan con profesionales de las 9 provincias de la comunidad. También habrá tiempo para la música tradicional castellana y los más pequeños podrán disfrutar de atracciones ecológicas. Esta tarde se ha inaugurado y son muchos los que no han querido esperar para disfrutarlo. Estamos probando un poquillo a ver los saborcillos y la verdad que está bastante bien. Hemos comprado un trozo de empanada casera muy rica
Hemos visto abrazaderas, pulseras, bolsos, agendas y es todo artesano y me está encantando. Nos han dado a probar un poco de licores, cecina, carne. Buah, a mí me encanta, me encanta. Sí, porque a mí me gusta muchísimo en plan el arte y demás y pues con esto pues puedo ver qué más hace la gente. Hay cosas muy guays y no lo sabemos. Bueno, pues así nos vamos ahora a los deportes y a las 9:25, cuestión de prioridades con las entrevistas al candidato de Por Ávila y la candidata del Partido Popular en León. Adiós.